Tres historias aterradoras de gente que trabajó en vísperas de Año Nuevo. Comenzamos. La víspera de Año Nuevo siempre había sido igual para mí. Desde temprano me levantaba, revisaba que el día hubiera rendido bien en el campo y regresaba a casa antes de que oscureciera, porque mi mujer se ponía nerviosa si me agarraba la noche trabajando. Vivíamos en las orillas de la ciudad de Puebla, donde todavía hay terrenos, monte y zonas que no han sido tocadas por casas nuevas. Ese día no fue distinto, al menos al principio. Me levanté antes de que saliera el sol. El frío se sentía duro en los huesos, de ese que se mete por las botas y no se va aunque camines. Desayuné rápido, un café cargado y un pan, y me fui a ver a la tierra. Era un día normal. Revisar cercos, limpiar un poco, preparar lo que iba a trabajar después de las fiestas. Todo estaba tranquilo, demasiado, si ahora lo pienso. Regresé a la casa cerca del mediodía. Mi mujer ya estaba ocupada con la cena de Año Nuevo. Mis papás y mis suegros iban a llegar más tarde. Se escuchó la radio, el ruido de los trastes, el ambiente que debería sentirse alegre. Pero yo no estaba ahí, no por dentro. Traía una presión en el pecho que no sabía explicar. No era tristeza exactamente, ni enojo. Era como una inquietud, como cuando sabes que algo no anda bien, pero no puedes señalar qué es. Me senté un rato, intenté platicar, pero no me acomodaba en ningún lado. Ya por la tarde, mientras el cielo empezaba a ponerse naranja, me levanté sin decir mucho. Agarré mi machete, las botas otra vez y le dije a mi mujer que iba un rato al terreno, que necesitaba avanzar unas cosas antes de que empezara el año nuevo. Me miró raro. «¿Hoy?», me preguntó. «Ya casi es noche». Le dije que no tardaba. El camino al terreno pasa por una parte donde ya no hay casas, solo árboles y un pedazo de bosque que siempre ha estado ahí. Mientras caminaba, el ruido de la ciudad fue apagándose poco, hasta que solo quedaron mis pensamientos, el viento y los grillos. Empecé a trabajar como siempre, cortar, limpiar, acomodar. El cuerpo se mueve solo cuando ha hecho lo mismo durante años. El sol terminó de esconderse y la oscuridad cayó rápido. No prendí la lámpara de inmediato. La luna alcanzaba para ver lo suficiente. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era el viento, un murmullo bajo, casi como si alguien hablara lejos, muy lejos. Seguí trabajando. Me dije que era el cansancio, que la cabeza juega malas pasadas cuando uno no está de humor, pero el sonido volvió. No eran palabras claras, eran como voces juntas, arrastradas, mezcladas con el ruido de los árboles. Me detuve un momento, levanté la cabeza y miré a mi alrededor. No había nadie, todo estaba quieto. Sentí un escalofrío recorrerme la... Intenté convencerme de que no era nada. Volví a bajar la mirada, levanté el machete y en ese momento tuve una sensación muy clara. No estaba solo, no escuché mis pasos, no vi sombras, solo esa certeza pesada, incómoda, como si alguien me estuviera observando desde entre los árboles, esperando. Apreté el machete con fuerzas. La oscuridad parecía más espesa de lo normal, y entonces, desde lo profundo del bosque, se escuchó un sonido distinto, más grave, más cercano, como un gruñido que no pertenecía a ningún animal. Ahí supe que no debía estar trabajando esa noche, pero ya era tarde. Después de ese gruñido, el silencio se volvió pesado. No era el silencio normal del campo en la noche.
Los grillos dejaron de sonar y el viento se calmó de golpe, como si alguien hubiera apagado el ambiente. Me quedé quieto, escuchando mi propia respiración, tratando de ubicar de dónde había salido ese sonido. Tranquilo, me dije en voz baja, seguro fue un animal. Pero no me lo creí ni yo. Di unos pasos hacia atrás sin dejar de mirar al monte. La oscuridad parecía moverse, no porque algo saliera, sino porque mis ojos ya no podían distinguir bien las formas. Sentía que le daba la espalda. Algo iba a correr hacia mí. Entonces lo vi. Entre los árboles, a unos metros, se marcaron dos puntos brillantes. No eran luces fuertes, más bien opacas, como reflejos apagados, ojos que no parpadeaban, no se movían. Pensé en un perro grande, de esos que bajan del cerro. Ya me había pasado antes, pero esos ojos estaban demasiado altos y separados. Escuché el crujir de las ramas. Algo avanzó lentamente. No corría, caminaba. Cada paso se oía pesado, torpe, como si no estuviera acostumbrado a usar el cuerpo que tenía. El miedo me agarró del estómago. Di la vuelta y empecé a caminar rápido hacia el camino, tratando de no hacer ruido. No quería correr porque sentía que, si corría, eso también lo haría. El murmullo volvió, ahora más claro, como voces que se mezclaban unas con otras, susurrando algo que no alcanzaba a entender. De pronto, detrás de mí, sonó un golpe seco contra el suelo. Algo había caído. Las botas se me enredaban con la tierra. El machete me golpeaba la pierna. Escuché pasos detrás de mí, pero no como los de un animal normal. Eran irregulares, a veces rápidos, a veces arrastrados, como si esa cosa dudara de cómo moverse. Me atreví a voltear solo un segundo. Lo que vi no lo puedo explicar bien, ni quizás por eso me sigue persiguiendo en sueños. No era un perro, pero tampoco un hombre. Su cuerpo se movía encorvado, demasiado largo, y la cabeza se alzaba de una forma que no comprendía el resto. Los ojos seguían brillando, fijos en mí, sin emoción. Tropecé y caí al suelo. El aire se me fue del pecho. Sentí que algo se acercaba. Sin pensarlo, levanté el machete y lo moví al aire, sin apuntar, sin verlo. Solo quería que se alejara. El sonido que soltó no fue el de un gruñido esta vez. Fue algo más, como un lamento ahogado, mezclado con rabia. Retrocedió unos pasos, no porque estuviera herido, sino como si no esperara resistencia. Aproveché, me levanté como pude y seguí corriendo hasta que las luces de la ciudad se asomaron entre los árboles. No miré hacia atrás otra vez. Llegué a mi casa cuando faltaban pocos minutos para las 12. Mi mujer abrió la puerta y se quedó pálida al verme. Estaba sucio, temblando, con la respiración descontrolada. No le conté nada esa noche. Solo le dije que me había caído y que algo me había asustado en el monte. Mientras todos celebraban el año nuevo, yo no dejaba de escuchar en mi cabeza ese murmullo, como si siguiera ahí. Desde ese día no volví a trabajar de noche, pero a veces, cuando el año está por terminar y el viento sopla desde el monte, escucho voces mezcladas con árboles y tengo la sensación de que esa cosa no se fue, solo aprendió a esperar. Historia número 2. La víspera de Año Nuevo siempre había sido un día pesado para mí. Mientras la mayoría de la gente pensaba en cena, cohetes y abrazos, yo estaba más preocupado por el dinero. Trabajaba como maquilero en una fábrica de ropa en la zona de San Francisco, en Puebla. La verdad es que apenas nos alcanzaba para lo básico. Mi esposa ya estaba a punto de dar a luz y cada gasto se sentía como una piedra más sobre el pecho.
Ese día me desperté temprano. Como siempre desayunamos juntos en silencio. Ella trataba de sonreír, pero yo sabía que también estaba preocupada. Antes de salir, me detuvo un momento en la puerta. Pensé en quedarme, en decir, ya será el próximo año, pero la realidad me jaló más fuerte. Fui directo a la maquila, aunque sabía que casi todos estaban de vacaciones. Me armé de valor y le pedí al patrón si había chance de trabajar esa noche. Me miró serio, como calculando si valía la pena abrir solo por mí. Si quieres trabajar está bien, me dijo, pero vas a estar prácticamente solo. Nomás se queda el velador. Acepté sin pensarlo mucho. Llegué a la maquila cuando ya empezaba a oscurecer. El lugar se veía distinto, sin gente. Las máquinas apagadas, los pasillos largos y silenciosos, el eco de mis pasos rebotando en las paredes. El velador estaba en su caseta, un señor ya grande, de pocas palabras. Apenas levantó una mano para saludarme. Encendí las luces del área donde iba a trabajar y comencé con lo mío. El ruido de la máquina fue lo único que rompió el silencio durante un buen rato. Al principio eso me tranquilizó, me hacía sentir que todo era normal, que solo era otra noche de trabajo. Pero conforme avanzaron las horas, el cansancio empezó a pegarme fuerte. Los ojos me ardían, la espalda me dolía y la cabeza se me iba. A ratos sentía que el tiempo pasaba más lento ahí, como si la noche no quisiera avanzar. Decidí ir al baño a despejarme un poco. Saqué un cigarro y me metí al cubículo. El baño estaba frío, con ese olor a humedad que nunca se va. Mientras fumaba, traté de pensar en mi esposa, en que ya faltaba menos para que naciera el bebé. Cuando terminé, me acerqué al lavabo para lavarme las manos. Fue ahí cuando levanté la mirada. El baño tenía una ventanita pequeña, alta, que daba hacia el bosque que rodeaba la maquila. Y ahí, del otro lado del vidrio, vi a alguien. Era una niña. Estaba parada, completamente quieta, mirándome fijamente. No golpeó el vidrio, no se movió. No hizo ningún gesto, solo estaba ahí, con la cara pálida y los ojos clavados en mí. Sentí como el corazón se me subía a la garganta. Me quedé congelado unos segundos, sin saber qué hacer. Luego reaccioné. Di un paso atrás y casi me resbalé. Cuando volví a asomarme, ya no había nadie. Salí del baño corriendo y fui directo con el velador. Le conté lo que había visto, tratando de no sonar tan alterado. Frunció el ceño y negó con la cabeza. Aquí no hay niños, me dijo, menos a estas horas. Seguro ya estás cansado. Regresé a mi área de trabajo, pero algo ya no se sentía igual. Cada ruido me hacía voltear, cada sombra parecía moverse de más. Seguí trabajando, aunque ahora sentía una incomodidad constante, como si el lugar se hubiera cerrado sobre mí. Afuera, el bosque se veía negro, inmóvil, demasiado silencioso. Y aunque traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, había una sensación que no se me quitaba. La maquila ya no se sentía vacía. Después de esa primera aparición, el ambiente en la maquila se volvió distinto. Los pasillos ya no parecían solo vacíos. Cada sombra tenía paso, cada eco se sentía como un aviso. Me obligué a concentrarme en mi trabajo, pero era imposible. Mis manos temblaban un poco mientras movía la tela y los hilos. Cerca de la medianoche, la fatiga me golpeó con fuerza. Mis párpados pesaban y el cuerpo me pedía descanso. Decidí tomar un respiro, salir al pasillo y fumar un cigarro. Mientras inhalaba, la maquinaria apagada parecía mirarme, silenciosa y expectante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en ese lugar no estaba bien. Entonces, sin previo aviso, se fue la luz. Un silencio absoluto cayó sobre la fábrica. Las máquinas muertas, los pasillos oscuros y la respiración retumbando en la cabeza.
El velador estaba a unos metros y pude sentir su nerviosismo también. Nos miramos sin decir nada. Intentamos encender las linternas, pero algo fallaba. La oscuridad se sentía más densa de lo normal, como si el aire mismo pesara. Nos quedamos en el centro del área del trabajo, intentando escucharnos el uno por encima del miedo que crecía. Cada segundo se alargaba y los ruidos normales del edificio, goteos, crujidos de la estructura, ahora sonaban distorsionados, extraños. La sensación de que algo más estaba ahí se hacía cada vez más fuerte. A la 1 de la madrugada comenzaron a escucharse los fuegos artificiales afuera, anunciando que ya era año nuevo. Por un momento quise que ese sonido me tranquilizara, pero fue peor, porque después del estruendo y las risas lejanas volvió el silencio, un silencio inquietante que parecía absorber todo sonido, incluso nuestra respiración. Y entonces lo escuchamos, una respiración lenta, pesada, que venía de algún lugar profundo de la fábrica, cada vez más cerca, cada vez más firme, más real. Mi corazón latía con fuerza y apenas podía hablar con el velador. Trató de mantener la calma, pero su cara lo delató. También tenía miedo. Después vino la risa, una risa de niña, chillona pero hueca, que resonó como un eco imposible entre las paredes de la fábrica. Se movió con nosotros, girando en el aire, recorriendo los pasillos sin que pudiéramos. Un sonido que no pudo pertenecer. No esperé más, tomé lo primero que y corrí hacia la salida. El velador me siguió, aunque por un momento dudé que lo hiciera. No nos detuvimos hasta que cruzamos la puerta principal y la cerramos con llave detrás de nosotros. La luz volvió sola unos minutos después, como si nada hubiera pasado, pero el miedo quedó. Al día siguiente el velador renunció sin decir mucho. Yo regresé a mi casa, abrazando a mi esposa con fuerza, agradecido de estar a salvo, pero con la certeza de que algo dentro de la maquila había quedado despierto. Cuando volví a trabajar al siguiente turno normal, hablé con el patrón y le conté lo sucedido. Él me escuchó, frunció el ceño y solo dijo: «No deberías haber estado solo esa noche». Desde entonces, nunca más pedí horas extras por la noche, y cada año nuevo, mientras escucho los fuegos artificiales, me invade la misma sensación. La fábrica no está vacía, algo permanece allí, caminando, respirando, esperando a que alguien más vuelva a quedarse solo con ella. Era víspera de Año Nuevo y todo estaba listo en casa. Mi esposa estaba en la cocina terminando los últimos detalles de la cena. El olor de la comida caliente llenaba la sala. Mis padres y mis suegros llegarían más tarde, como cada año. Y la idea de reunirnos todos para dejar atrás rencores me daba cierta paz. Todo parecía perfecto, normal, hasta que sonó el teléfono a eso de las 5 de la tarde. «Bueno», contesté, medio distraído. Del otro lado, una voz apresurada me pidió un viaje urgente. No era un cliente habitual y ya tenía la mente en la cena, así que lo rechacé de inmediato. «Lo siento, no puedo», dije. El hombre insistió. Su abuela estaba muy grave, casi sin poder respirar. Sentí un pequeño nudo en el pecho. Mi corazón me decía que ayudara, pero la cabeza me recordaba que la cena era importante, que no podía simplemente salir y dejar todo. Volví a... «Mire, le puedo pagar 10 veces lo que cuesta», ofreció el cliente. «Solo necesito que me ayude esta noche». Me quedé callado. 10 veces lo normal. Podría pagar mis deudas, arreglar cuentas, vivir un mes en paz sin preocuparme.
pero mi esposa me había dicho que no aceptara. Recordé la ilusión en su rostro por la cena y las ganas de reunirnos. No aceptes. Y colgué. No acepté y colgué. Pasaron unos minutos y el teléfono volvió a sonar. Esta vez ofreció 20 veces la tarifa. Mi razón se tambaleó. Lo pensaba en silencio mientras miraba la mesa de la sala, los platos preparados, la luz cálida de la lámpara sobre ellos. ¿Valía la pena faltar a mi familia por dinero? ¿Y si fuera algo serio? Sin avisar a nadie, tomé las llaves de la camioneta. Mejor pedir perdón que pedir permiso, me dije, intentando convencerme. El camino a la casa del cliente fue silencioso. La ciudad empezaba a vestirse de noche y los semáforos parecían parpadear más lento de lo normal. Llegué y lo primero que noté fue que el hombre no mostraba tristeza. Su abuelo ya había fallecido, decía, pero necesitaba que lo llevara para los rezos. La seriedad en su rostro me incomodaba. Salieron varios hombres vestidos de smoking negro, cargando el ataúd con cuidado. No era un funeral normal, y la tensión se respiraba en el aire. Al entrar en la camioneta, un frío intenso me atravesó y sentí las manos y la nariz congelándose, aunque no era un clima extremo. Cada kilómetro recorríamos un silencio incómodo, pesado, como si la camioneta misma contuviera algo que no debería estar ahí. Finalmente llegamos a una enorme casa negra, con paredes altas y ventanales que apenas dejaban pasar la luz. El cliente me advirtió que no hiciera caso de nada, que eran de otra religión. La curiosidad me venció. Miré por la ventana mientras hombres bajaban el ataúd. Dentro, todo estaba oscuro, excepto por una vela temblorosa. Dos mujeres vestidas de negro comenzaron a rezar, mientras los hombres repetían movimientos extraños. Yo permanecía en la entrada, con el corazón latiendo rápido, observando sin atreverme a acercarme demasiado. Me pagaron y me pidieron que me retirara, pero algo me hizo quedarme. No sabía qué era, quizá la sensación de que aún no había terminado. La vela lanzaba sombras que parecían moverse por voluntad propia, y el aire estaba cargado de un olor extraño, casi metálico, que me hizo encogerme. A lo lejos, los murmullos comenzaron, y no eran normales. No podía distinguir. Solo un susurro colectivo que llenaba toda la habitación y me helaba la espalda. Sabía que algo estaba por suceder y no tenía manera de prepararme. Decidí quedarme, aunque el aire dentro de la casa se volvía cada vez más pesado. La vela iluminaba apenas los rostros de las mujeres y el ataúd, pero era suficiente para que mi mente empezara a imaginar cosas que no podía. Cada sombra parecía estirarse más de lo normal, y los murmullos se transformaban poco a poco en un idioma que no conocía, extraño y gutural, que me retumbaba en los oídos. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Estaba cansado, nervioso, y ya era tarde, pero cuando uno de los hombres levantó una mano y todo el ambiente pareció congelarse, supe que había algo. La vela parpadeó violentamente y de repente la habitación quedó en completa oscuridad, tan negra que no podía ver mis propias manos enfrente de mi cara. Fue entonces que sentí algo, una mano sobre mi hombro, fría y firme. Aunque nadie estaba cerca, mi cuerpo se tensó y la respiración se cortó. No sabía si gritar o moverme. Luego escuché las voces. Ahora eran masculinas, graves, y parecían provenir de todas direcciones a la vez. El ataúd comenzó a moverse. Primero un leve balance, luego algo que parecía levantarse de su interior. Mi corazón latía con tanta fuerza que iba a explotar.
Quise correr, pero mis pies no respondían. El miedo me paralizó. Sentí que me faltaba el aire y luego la risa. Una risa de una niña hueca que se multiplicaba en la habitación como un hueco imposible. Resonaba en cada pared, cada rincón, cada sombra. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que supe fue que estaba tirado sobre la grava del jardín de la casa negra. El cliente estaba ahí, mirándome con los ojos fríos. «Te desmayaste», dijo con calma. «Es mejor que te vayas». Quise preguntarle qué había pasado, qué había visto realmente, pero solo logré asentir y subirme a la camioneta. Mientras conducía de regreso, el aire frío me pegaba en la cara y cada sombra que pasaba por la carretera parecía moverse, como si algo me siguiera. Al llegar a casa, eran casi las 4 de la mañana. Mi esposa estaba furiosa, mis suegros, ya borrachos, me defendían y mis padres no me dirigían la palabra. Les conté lo que había pasado. Ella me miró serio y me dijo: «Eso te pasó por trabajar en vísperas de Año Nuevo». Aún así, sabía que lo que viví no era un simple error, era algo en esa casa, en ese ataúd. Había dejado una huella que no podía borrar, y cada vez que paso cerca de un lugar oscuro o escucho un murmullo extraño, siento la misma, que hay ojos que me observan y que hay una presencia que se mueve detrás de lo que creemos seguro. Desde aquella noche, nunca más acepté un trabajo extra en vísperas de Año Nuevo, y cada noche, mientras los cohetes estallan y la ciudad celebra, siento que ese espíritu todavía camina, invisible, esperando que alguien más entre donde no debe. La neta, yo nunca creí en esas cosas, sombras, presencias, energías. Para mí todo eran cuentos para asustar a la gente. Siempre he sido bien racional, de los que buscan explicaciones antes de pensar en fantasmas, y justo por eso acepté ese turno, sin pensarlo mucho. Era víspera de Año Nuevo, y yo trabajaba como velador nocturno en un edificio de oficinas en México. Todo normal, 5 pisos, estacionamiento subterráneo y puro despacho, porque desde el 24 todos se iban de vacaciones. Ese día me ofrecieron pagar doble turno, y pues con los gastos que traía encima, no estaba como para decir que no. Llegué como a las 7 de la noche. Afuera ya se sentía ese ambiente raro de fin de año. Calles medio vacías, luces de casas prendidas, olor a comida en el aire. Mientras todos se preparaban para cenar, yo me ajustaba el gafete y firmaba la bitácora. «Suerte», me dijo el guardia del turno de la mañana. «Hoy sí se siente pesado el edificio». Me reí. «Pesado, de sueño será». Subí a la caseta, preparé café y prendí el viejo radio. Mi rutina siempre era la misma: revisar cámaras, hacer rondines cada hora y matar el tiempo con el celular. Todo normal, demasiado normal. Como a las 8 me habló mi mamá, insistiéndome en que fuera a cenar, aunque sea un rato. Luego mi hermano, burlándose de mí por trabajar ese día. Yo les dije que al rato, que saliendo. Mentí, sabía que no iba a ir. El edificio estaba silencioso, pero no era un silencio raro, era el típico silencio grande, ese que se escucha cuando no hay nadie, el eco y el zumbido del aire acondicionado nada más. En el primer rondín no pasó nada, en el segundo tampoco, hasta que llegué al tercer piso. Ahí sentí algo raro, no miedo, no todavía, más bien como esa sensación incómoda de cuando sabes que alguien te está viendo, aunque no lo veas. Volteé instintivamente, revisé oficinas, baños, escaleras, nada. «Pinche sugestión», me dije. Regresé a la caseta y vi las cámaras. En una de ellas, el pasillo del cuarto, la imagen tenía estática. Pensé que era falla del sistema. Le di un golpecito al monitor y regresó normal. A las 10, el elevador bajó solo. Lo vi claramente en la pantalla, puertas cerrándose, números descendiendo. Me levanté de golpe.
y fui al lobby pensando en que tal vez alguien había regresado por algo. No había nadie. Revisé el registro de entradas, ningún acceso después del mío. Otra vez, busqué explicación, falla eléctrica, sensor viejo, cualquier cosa. Volví a la caseta, pero ya no estaba tan tranquilo. El café me sabía amargo y el silencio ahora sí se sentía pesado. Como a las 11, mientras hacía otro rondín, escuché un ruido leve, como pasos descalzos arrastrándose en el piso de arriba. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome medio ridículo. Nadie respondió. Subí despacio. El pasillo estaba igual que siempre, luces prendidas, puertas cerradas, pero el aire estaba frío, demasiado frío para esa hora. Ahí fue cuando por primera vez pensé algo que nunca pensé decir. Ojalá nunca hubiera aceptado este turno. Regresé a la caseta y miré el reloj. 11:47 p.m. Faltaban 13 minutos para el año nuevo y ya sentía que no estaba solo. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, no hubo gritos, ni cohetes cerca, ni música, nada. Eso fue lo primero que me pareció raro. En otros años, aunque estuviera trabajando, siempre se escuchaba algo: vecinos celebrando, carros pintando, radios prendidos. Esa noche, el silencio fue total, tan seco que hasta hoy me duelen los oídos. El radio de la caseta empezó a fallar, primero estática, luego un murmullo bajo, como voces muy lejanas. Le subí el volumen, pensando que era alguna estación mal sintonizada, pero no se entendía nada, solo susurros. Apagué el radio. En ese momento, todas las cámaras se congelaron. Me acerqué al monitor y sentí cómo se me erizó la piel. En cada pantalla había la misma imagen, los pasillos vacíos, excepto en uno, en el cuarto piso. Ahí, al fondo del pasillo, había una sombra. No tenía forma definida, pero se notaba que estaba parada, como esperando. No caminaba, no se movía, solo estaba ahí. No es real, murmuré. Parpadeé, me tallé los ojos y la imagen seguía igual. Entonces la sombra levantó la cabeza. No tenía rostro, pero supe que me estaba viendo a través de la cámara. El monitor se apagó de golpe. Sentí un frío recorrerme la espalda, como si alguien me hubiera pasado la mano lentamente. Me di la vuelta de inmediato, con el corazón a todo lo que daba. No había nadie, pero el olor, un olor raro, viejo, como humedad encerrada durante años, llenó la caseta. Las luces parpadearon, escuché pasos, no arriba, no lejos, en el pasillo, afuera de la casa. Quise moverme, salir, gritar, hacer algo, pero el cuerpo no me respondía. Solo podía escuchar cómo esos pasos se acercaban despacio, arrastrados, sin prisa. De pronto, todo quedó en silencio otra vez, y entonces lo sentí, a alguien parado detrás de mí. No volteé, no pude. Sentí una presencia cerca que me costaba respirar. No hacía ruido, no tocaba nada, pero estaba ahí, observándome, como si me revisara, como si tomara nota de mí. En mi mente empezaron a llegar pensamientos que no eran míos, imágenes, el edificio vacío, yo solo, muchas noches iguales, mucha gente trabajando mientras otros celebraban, como si eso le llamara la atención. Escuché algo muy bajo, casi dentro de mi cabeza. Siempre hay alguien despierto. No sé cuánto tiempo pasó, pudo ser segundos o minutos. De pronto, la presión se fue, el aire volvió, las luces estabilizaron. Me giré de golpe, nada. Las cámaras regresaron a la normalidad. El radio funcionaba. Afuera, a lo lejos, comenzaron a escucharse cohetes, como si el mundo hubiera vuelto a arrancar. A las 6 de la mañana entregué el turno. No dije nada, no pregunté nada. Nunca volví a aceptar el trabajo en víspera de Año Nuevo. Desde esa noche, cuando el reloj se acerca a las 12, siempre despierto de golpe, con la sensación de que alguien está parado detrás de mí, observando. No sé qué era eso,
No sé qué quería, solo una cosa. Hay cosas que aparecen cuando la mayoría duerme y parecen fijarse especialmente en los que dicen no estar donde deberían. Yo, ellas sí te ven. Espero te hayan gustado estas historias de terror. Si es así, deja tu like y suscríbete, porque si no, se te va a aparecer el Santa Claus encuerado.